Bueno, muy bien. Hechas las presentaciones de caso de este segundo programa para esta temporada del vino, ya nos metemos de lleno en la nota que es, digamos, el título principal de nuestro programa de hoy. Exactamente, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, como lo anunciábamos recién en la apertura. Gustavo, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, ¿qué tal? Gracias por venir. invitar. Un día bastante particular. Nosotros teníamos agendada la posibilidad de poder hablar con el ministro de Justicia porque naturalmente en la provincia se está avanzando en una reforma del servicio penitenciario bonaerense. Algo similar trascendió que va a ocurrir a nivel federal, pero es inevitable, por lo menos alguna reflexión acerca de un hecho que ha preocupado mucho a un sector de la justicia, de lo que tomamos nota en las últimas horas, Fabián, la amenaza del fiscal Cartaseña. Exactamente. Ministro, tuvo la posibilidad de poder hablar con el fiscal. ¿Hay preocupación en la justicia? ¿Las mafias están detrás de todo esto? ¿Qué evaluación hacen? A ver, la decisión política que tomó la gobernadora María Eugenia Vidal, acompañada por la Procuración con Julio Contegrán, de avanzar contra las mafias y contra las corrupciones en general, porque a veces se concentra en fuerza de seguridad, ¿no? Pero también los casinos clandestinos, también lo de IOMA, una cantidad de reacciones, generan evidentemente respuestas. Y yo creo que podemos inscribir esto que ha ocurrido dentro de alguna de esas respuestas. También considerando que el fiscal Cartaseña tiene a cargo temas muy sensibles, como por ejemplo la trata de personas. Claro. Con lo cual no descarto, a ver, no se puede descartar nada y la investigación que llevará la fiscal esclarecerá. Es como que a esta tema. altura de los hechos, digamos, digo, no hay una determinación clara de cuál podría haber o por dónde puede vendría. Por la temática que abarca el fiscal, ahora incluso la temática de una derivación de los sobres, puede ser cualquiera de esos temas. Me comuniqué con él, ayer estuvimos conversando, sé que Julio Contegrán está detrás de la cuestión, hay una fiscal asignada al caso. Bueno, ojalá podamos esclarecer esta circunstancia porque es de una gravedad manifiesta, ¿no? ¿Pidió algún tipo de refuerzo en seguridad o le manifestó a usted algún interés o intención de tomarse alguna licencia o apartarse o dejar por... No, a mí no me dijo nada, pero sé que el Ministerio de Seguridad se comunicó con él para darle todos los resguardos que necesite. ¿Habló con la gobernadora de lo que estaba atravesando el fiscal? Por supuesto, Julio también habló con la gobernadora, eso tengo entendido que Contegrán se ha Claro, ocupado es el jefe de él, digamos, ¿no? Viene a ser sí, claro, por de... eso. Jerárquicamente no depende del Ministerio de Justicia, sino de la Procuración General. Ferrari, se creó en la provincia de Buenos Aires una especie de oficina anticorrupción, se llama Oficina Funcional de Investigaciones, ¿no? Se llama Oficina de Fortalecimiento Institucional, OFI. Hay mucha corrupción en el Estado. ¿A dónde apunta, digamos, esto? Esa es la parte, podemos decir, reactiva, y una parte proactiva también de lo que hemos hecho. La Oficina de Fortalecimiento se ocupa, por un lado, de tener un canal de denuncias en la web del Ministerio de Justicia que pueden utilizar los particulares, que pueden utilizar los funcionarios, etcétera, para denunciar hechos de corrupción. Que una vez que esos hechos están evaluados en cuanto a su verosimilitud, luego son derivados o a la Fiscalía de Estado para que haga la denuncia pertinente o al funcionario jerárquico que corresponde si se trata de una falta administrativa. Pero también hay una parte positiva, que es la de fortalecimiento, es decir, se va a generar un programa de transparencia, vamos a incluir a las empresas donde el Estado del provincial tiene participación por primera vez en un esquema de control, eso no ocurrió nunca en la provincia de Buenos Aires, todas las empresas con participación del Estado van a tener que ser evaluadas y controladas, y además las declaraciones juradas van a ser online. Es decir, al fin vamos a tener un sistema por el cual todo el mundo va a poder acceder a las declaraciones juradas de los funcionarios y de las fuerzas de seguridad. De cualquier rango hasta un nivel determinado. Hasta un nivel determinado, pero obviamente todas van a estar en la web, de todo el Estado. En la web. Es decir, Eso no ocurría en la provincia de Buenos Aires hasta ahora, ni siquiera funcionaba cuando un juez la reclamaba. ¿Te acordás que había... Bueno, ahora cualquier ciudadano, cualquier periodista puede consultarla en la web. Eso va a estar a partir de la próxima presentación en el marco de la Oficina de Fortalecimiento. Hay siempre, cada vez que hay un avance en este sentido, que se supone que por lo menos suena lógico, una medida pro transparencia y demás, alguna duda acerca de el perfil de quien preside ese organismo. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el hecho de que sea un hombre del PRO, hay muchas objeciones a nivel nacional
con el cargo que ocupa Laura Alonso por pertenencia, nada más. La sospecha siempre está. Es más difícil que se controlen a sí mismos. Claro, en nuestro caso el tema está superado porque quien investiga es la justicia. Sí. La oficina no investiga. La oficina directamente deriva a la justicia. Ah, se maneja de manera distinta. Se maneja, recolecta o sea, información. Evalúa la verosimilitud Sí, para, claro. para no llenar a la justicia de casos que son irrazonables, Sí. pero inmediatamente, con información y seguimiento para el ciudadano que hizo la denuncia, se entrega a la justicia. Perfecto. Con lo cual hay un poder independiente que es el que hace la evaluación. Sí, pero la Oficina Anticorrupción Sí. también, digamos, solamente toma denuncias y después eventualmente eleva. Digo, aquí hay una situación en la cual no hay ninguna sospecha de que puedan ser atenuado o puedan ser escondido cualquier hecho denunciado. Se viene, lo cambia un tema del que tiene, digamos, una órbita en términos de la acción directa del ministerio que usted preside, el Servicio Penitenciario Bonaerense. ¿Se viene el control biométrico para los guardiacárceles? Bueno, el tema del control biométrico es una exigencia que ya clama al cielo en cuanto a la necesidad. Pero no solamente para los guardiacárceles, también el control biométrico tiene que ser utilizado para los familiares. Expliquémoslo. Sí. ¿De qué Bueno, se trata? la posibilidad de Exactamente. que la persona pueda rápidamente, con la huella dactilar, tener acceso, puede ser controlado en cuanto a sus horarios, sus antecedentes. Hoy por hoy, el trato que heredado, por supuesto, se le da a los familiares en el servicio penitenciario, a los familiares de las personas detenidas, hace que estén horas y horas esperando porque hay que tomar las huellas dactilares con un sistema antiquísimo. Eso evidentemente aceleraría. Ahora, ¿cuál es el problema, Albino? El problema es que en la provincia de Buenos Aires cualquier modernización a veces es resignada ante la urgencia de la hora. La urgencia de la hora muchas veces exige, como ocurrió a principio de nuestra gestión, comprar candados o ocuparse de temas de infraestructura. Entonces, hay una cantidad de mejoras tecnológicas que son muy importantes, pero también necesitamos arreglar a las cárceles que son del siglo XIX que tenemos. Entonces, vamos a armonizar esas inversiones con las necesidades más Y prioritarias. también ¿no? hay que arreglar salarios, ministro, ¿no? Porque está bien el control, mucha gente seguramente, en todos lados siempre hay abuso en ese sentido, en términos del cumplimiento horario y todo ese tipo de cuestiones, eso genera mucho costo para el Estado, pero Bueno, también el salario. Hemos tomado hay que- medidas sí. al respecto. Por ejemplo, privilegiar a las personas que están en contacto con los detenidos, Sí. con los internos. Sí. Aquí en el servicio El penitenciario... guardiacárcel, el tipo que los custodia, el que está en el bueno, pabellón, ahora, el que tiene ahora las contacto. horas extras, por Sí. ejemplo, se distribuyen entre las personas que tienen relación con los internos. Y antes se distribuían de manera general. Antes era un sistema en el cual se entregaban al titular del complejo y el complejo distribuía como se le ocurría. Sí. Y muchas veces Hasta a por una personas que cuestión de estaban amistad. al lado de una impresora. Sí. Bueno, esas son las cuestiones que investiga Asuntos Internos. Lo que está claro es que ahora a la persona que está en contacto con los internos se lo privilegia. En cuanto a todo el manejo del servicio penitenciario, nosotros nos encontramos que había más administrativos que personas en relación con los internos. Sí. Y ganaban lo mismo. Básicamente Encontraron- pasa eso. Y ganaban lo mismo. Sí. Una cosa ridícula. Sí. Es decir, más médicos en La Plata que en las cárceles. Más odontólogos en La Plata que en las cárceles. Cuando dice La Plata, que dice la sede La central. Plata, la La sede. Plata, La sede en la central del- ciudad. O sea, en a ver, salud penitenciaria. Médicos y odontólogos que cobraban un sueldo para atender a presos, pero que estaban en La Plata, no recorrían las cárceles. Haciendo hecho Pero eso es administrativo una estafa o en su directamente. consultorio. Eso es una estafa, ministro. Bueno, por eso hay en todo sumarios, Claro. y por eso están dándose renuncias masivas de médicos a los cuales le estamos pidiendo que vayan a una unidad y renuncian. Porque claro, nunca pensaron ir a una unidad. Lo que pensaban era tener la posibilidad de cobrar un salario del servicio penitenciario y poder seguir atendiendo en su consultorio. Cuando ustedes detectaron casi 800 casos de Sí. irregularidades severas como esta, Sí. pero también hay otras que por ahí podría llegar a usted a enumerar, por lo menos las más paradigmáticas, ¿hubo alguna reacción de parte de los uniformados o de parte de lo que es el cuerpo de penitenciarios? Bueno, y en ese caso, ¿cuál? Hubo reacciones en salud penitenciaria, que fueron las más complicadas. Tuvimos un par de renuncias en salud porque evidentemente el nivel de amenaza fue grave. Y esto ¿De amenaza de a quién a nadie, quién? amenazas anónimas a Ajá. personas que estaban de acuerdo a nuestras indicaciones, haciendo cumplir lo que nosotros planteábamos. Y también lo que hubo fue mucha reacción contra el nuevo sistema de control de licencias. De hecho, tuvimos que poner guardia armada en el consejo que evalúa las licencias, que bajaron dramáticamente.
Las licencias. Claro, teníamos Pero que licencias. los tipos que abusaban de las licencias iban a apretar al que se supone claro. que el que las autorizaba o Sí, dejaba de autorizarlas. Sí. Hay mucho abuso, como en Sí. el caso de los docentes de licencias No, ahora no. vinculadas, no. Ahora no. Pero sí lo sabía. Lo sabía, indudablemente. Y- Porque y cuando digamos, cuando sí. uno mira la escala de licencias, hasta octubre, que es la época que nosotros intervenimos en el servicio penitenciario, Sí. después de una evaluación que yo estaba haciendo, cuando miraba lo que ocurría en el servicio, yo decía, la verdad, no estoy gobernando el servicio penitenciario. Es decir, esto lo miraba y de alguna forma como ministro entendía que no estaba realmente teniendo el control. Se autogobernaba el servicio penitenciario. Se autogobernaba décadas de autogobierno. Y ahora, con el control civil, bueno, efectivamente uno ha notado, y perdón, debo decirlo, con el apoyo y el acompañamiento de cientos de buenos penitenciarios. Porque si no, siempre la corrupción, las malas formas, todos son malos. No. Hay cantidad de penitenciarios honestos que incluso están acompañando este proceso porque dicen, al fin, nosotros trabajábamos, nosotros nos ocupábamos y siempre eran privilegiados aquellos que estaban cerca del poder de ese momento, ¿no? Claro. Ferrari, el gobierno nacional ha anunciado un plan para casi duplicar el cupo en las cárceles. ¿Eso tiene algún reflejo en la provincia de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires va por su lado con un camino que usted nos explicará hacia dónde va en materia de lo que tiene que ver con la población o superpoblación de las unidades carcelarias? Fabián, la provincia de Buenos Aires, como primera medida, necesita indudablemente de apoyo nacional para lo que tenga que ver con construcción e infraestructura de cárceles. ¿Por qué? Porque por algo nos hemos presentado ante la Corte pidiendo la actualización de fondos del conurbano. Los recursos son escasos. Entonces, no es que en la provincia de Buenos Aires se pueden construir cárceles, arreglar hospitales, construir escuelas, todo al mismo tiempo. Cuando uno construye cárceles es porque algo está retaseando de la posibilidad de salud, de educación o de seguridad. Entonces, en ese marco de administración, nosotros estamos trabajando con el Estado Nacional pidiendo apoyo para, a través de la inversión público-privada o a través de la inversión directa, ver la posibilidad de que nos ayude en la construcción. Hace 16 años que en la provincia de Buenos Aires no se construye una cárcel Lo que grande. pasa, ministro, que en el medio, por 16 ejemplo, años. hay... 16 sí. años. La última es La Alvear Alvear. del Sí, 2001. se abrieron en su momento Algunas alcaldías alcaldías, y ese tipo de cuestiones. pero del 2007 Ahora, no se abrió ninguna está más. claro que en la provincia de Buenos Aires que hay una población carcelaria de 26, 27 mil más o menos. No, Perdón, más. de 35 mil, 27 mil son las plazas. 35, 36 mil presos más o menos. Sí. En una cantidad de plazas que son del 27 mil. Eso requiere lugares. de una... Claro, eso requiere de una solución urgente. Bueno, estamos trabajando en la solución, Sí. pero al mismo tiempo yo no dejo de comprender cuando en una reunión de gabinete yo digo, tengo esta problemática, necesito plazas, y levanta la mano el Ministerio de Salud y dice, Yo "Sí, necesito hospitales". Yo también necesito hospitales. Y levanta la mano el Ministro de Y hay Educación una y sensibilidad- dice, entonces, digo, Pero yo comprendo hay la una situación, sensibilidad- todas son urgencias en la Ministro, provincia. hay una sensibilidad especial- Perdón, Sí. un señor que está inundado dice, yo necesito la obra Sí. para no inundarme más. Hay una sensibilidad especial en el que gobierna, porque la idea que yo tengo, para seguir con este ejemplo de ¿Cómo no? los ministros que levantan la mano, que cuando el ministro o la ministra de Salud en este caso dice, hey, yo necesito un hospital, y el ministro de Justicia dice, yo necesito más cárceles, el político olfatea, por llamarlo de alguna manera, para que se entienda, que a la gente los presos le importan bastante poco. Y la verdad es que generar más plazas para que estén más cómodos no tiene ningún rédito electoral. No es la decisión de la gobernadora. No la es. gobernadora ha entendido con toda claridad, ya venía con ese concepto, porque yo lo evidencié, lo vi cuando ella me ofrece el cargo de ministro, que el sistema carcelario tiene que estar incorporado en el sistema de seguridad del país y de la provincia de Buenos Aires. Porque en la medida que nosotros no revirtamos una estadística que dice que el 50% de las personas que salen de nuestras cárceles vuelve, la cárcel es un intervalo entre dos delitos. Entonces, si tenemos un buen sistema carcelario que reincorpore a la gente a la sociedad, vamos a evitar problemas de seguridad. Entonces, no es así.
no es que la gobernadora dice, bueno, a la gente no le importan los presos, etcétera. Sí, estamos trabajando. Primero, hemos puesto en agenda a las cárceles, no estaban en agenda. Hoy están en agenda, hoy se habla de cárceles, en los programas de todo tipo. Ustedes hablan de cárceles, los programas de la televisión abierta hablan de cárceles, todo el mundo habla de cárceles. Eso es muy interesante, porque de alguna manera empezamos a visibilizar la importancia que tiene recuperar a esas personas. El que no lo quiera hacer desde los derechos humanos, que lo haga por autoconservación. Es decir, porque si no, estas personas... Totalmente. Claro, el que no lo hace por derecha, que lo haga por izquierda. Por lo que quiera, no pero que derecha. entienda que tenemos que ocuparnos de los presos. Mis amigos me dicen lo que vos me decís. Mis amigos me dicen, a ver, ¿para qué te ocupás de los presos que se pudran en las cárceles? Yo le digo, muchachos, mala noticia, no se pudren, salen. Mala noticia para ustedes, salen. Y cuando salen, salen peor. Sí. Por lo tanto, ocupémonos, porque si no, nos van a seguir matando. Y a propósito... Entonces es central, y por eso la decisión de la gobernadora, este año abrimos 77 talleres nuevos. Este año el ciclo lectivo, por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires, lo abrimos con la gobernadora en una cárcel. Porque hubo paro, Sí, bueno, pero ahí no. no tenía mucha escuela No, como no, para no, andar no, encontrando. no, perdón. Sí. No solamente No fue una porque hubo decisión paro, porque de política. hecho había Sí. en ese momento Bueno, alguna clase escuela también. había, seguro. Es una política. Nosotros hoy cerramos con el ministro de Trabajo 15.000 nuevos cursos de computación para jóvenes. ¿Cuántos presos trabajan adultos. en las cárceles de la provincia, por ejemplo? Por voluntad, ¿no? Más Este no. año No, los que están condenados están obligados hasta No, donde yo sé. no. los Con una condenados, condena, sí. los procesados, esa voluntad, Sí. los condenados tienen que trabajar. Sí. Este año vamos a llegar a los 20.500 Que aproximadamente. están trabajando Sí, este año en las cárceles. Este año vamos a terminar Cobran sueldo, con todo, 20.500. como la ley estipula. Algunos cobran Sí. en relación a los productos que hacen Sí. y se trabajan. Un Sí. peculio, que Sí. por supuesto es un porcentaje del el salario mínimo vital y móvil. Que en rigor esto muchas veces sirve, y tampoco tiene que enojarse la sociedad, Sí. porque sirve para también tener la posibilidad de que cuando alguien salga, tener unos meses mientras busca trabajo de sustento. Ahora, ministro, la última agregado de mi parte con relación a las cárceles. A mí me da la sensación, o por lo menos eso dicen los teóricos, que cuando un gobierno tiene como proyección, en términos de la gestión que viene, ampliar las plazas en las cárceles, en realidad lo que está haciendo es reconociendo que la política de seguridad no da muchos y buenos resultados que digamos, porque si tenés que meter más presos a más tipos, es claramente porque no hay estás prevención. combatiendo bien el delito. O porque se combatiendo, está pero no siendo preven- muy efectivo y se está deteniendo más gente que la que se detenía antes. Pero falta prevención. O sea, en todo caso. sí. bueno, no, Falta- al contrario. ¿No? Quizá cuando se puede detener por prevención. Sí. ¿Por qué no? O sea, puedes detenerlo antes de que se haga el delito. El gobierno cuando nacional alguien está dijo, planeándolo. tenemos 11.000 y vamos a un, qué sé yo, no sé, algo así como 22, 23.000 plazas Plazas. en el servicio penitenciario. El servicio penitenciario bonaerense, recién hablábamos de 27.000. ¿Hay un proyecto a fin de mandato de ampliar en cuántas las plazas? Bueno, va a depender mucho del apoyo que tengamos de Nación y de la inversión público-privada, es decir, de aquellos aportes que puedan hacer los privados con financiamiento futuro ¿Pero diferido qué es por privado? parte ¿Qué del va a haber Estado. cárceles privadas como No, en los no, Estados no, Unidos? No. inversión. Inversión No, para no, la obra. Inversión, Sí. inversión para la obra. No, no, no. En la Cárceles ¿Y privadas cuál es el imposible. negocio para un... Yo tengo plata y ¿por qué Sí. voy a invertir en una cárcel? Porque puede ser que alguien, por parte del Estado, le devuelva un canon con el paso Sí. del tiempo, financiado, Sí. y de alguna O sea, un manera préstamo, dinero le que hago no tenemos yo, hoy. le hago un préstamo al Estado, digamos. En vez de LEVAC, No solo pongo un en- préstamo, sino que, por ejemplo, puede ocuparse de algún servicio. Por ejemplo, el de actualización de la seguridad exterior. Claro. Por ejemplo, no vinculado a la cantidad de presos. Sí. El problema que tienen las cárceles privadas es cuando un privado gana más según la cantidad de presos que haya. Ese es un problema, porque el privado, ¿qué se puede especular? Y bueno, quieren poner más gente presa para tener que el más privado gane más. Claro. En ese caso se podría resolver diciendo, usted cobra hasta 1.500 presos. Hizo una cárcel de 1.500, cobra hasta 1.500. En adelante no cobra. El formato cárceles privadas en la Argentina es imposible. El formato con el esquema de que más se cobra cuanto más presos hay, sí, Sí. es imposible. Pero porque va a otras generar variantes sí. reacciones que no tienen ningún sentido plantear en la discusión. Es decir, salvo, como digo, que uno pueda plantear un límite. Es decir, mire, ¿la cárcel de cuánto es? De 100. Ok, usted cobra hasta 100. Cuando se pasa de 100, no cobra. Bueno, eso puede ocurrir. Ferrari. Pero obviamente la administración, el control y el servicio de asistencia y tratamiento tiene que ser del Estado. Última pregunta, por lo menos de mi parte. Mucho debate sobre el tema de las excarcelaciones, permisos especiales.
¿Cuál es la postura del gobierno? ¿Hay que seguir endureciendo las normativas, sobre todo las cuestiones procesales y los códigos de, que rigen la vida en las cárceles, la ejecución penal, o así como está bien? Fabián, nosotros tenemos una posición muy clara. Creemos en dos estados. Un estado que hasta el momento que hay que detener a una persona porque comete delitos tiene que ser muy rígido, muy rígido. Hacer cumplir la ley, tratar de perseguir el delito, prevenirlo y en todo caso detener. Y un estado que una vez que la persona está detenida trate de reincorporarlo a la sociedad. Es decir, esa es la mirada con toda claridad que planteamos desde nuestro estado. Ahora, respecto a la ley, evidentemente es necesario una cantidad de ajustes. ¿Y cuál es el principal ajuste que hay que hacer? Es aquel que vamos a lograr a fin de año en la provincia de Buenos Aires. A fin de año vamos a tener un nuevo código procesal penal, que es lo que podemos hacer en la provincia, ¿no? Claro, un sí, código penal enfocado en la víctima. Ese es el gran cambio. El gran cambio no es, que se mire menos al victimario, más al Estado. No, hay que mirar a la víctima. La víctima es el convidado de piedra de un proceso penal. Es la única que en un proceso penal no quiso estar. Entonces, enfocar todo el código de procedimiento en la víctima va a ser el gran cambio paradigmático del derecho. Ahora, ministro de la provincia de Buenos Aires en algún momento dijo, ahora sí es la última mía que tiene que ver con esto, en algún momento dijo, me parece bárbaro, discutan la ley de ejecución penal, está todo bien, pero hay que ir por la de fondo. De hecho, mandó una carta incluso para ver la posibilidad de discutir el Código Penal. ¿Alguien le respondió que puede avanzarse en ese sentido? Sí, claro, por supuesto. Me respondió el ministro de Justicia de la Nación y también Mariano Morinsky, que es es un excelente juez y doctrinario del derecho penal, que está a cargo de la Comisión de Derecho Penal y están considerando efectivamente el planteo que hice. ¿Cuál es el planteo? El planteo es que los delitos graves, las penas sean de cumplimiento efectivo. Que terminemos con el tema de salidas transitorias, que terminemos con el tema del servicio penitenciario planteando si la persona está en condiciones. ¿Puede salir o no? A ver, 20 años, 20 años. 15 años, 15 años. En todo caso había que ponerse de acuerdo en qué delitos. Por supuesto, no, en delitos graves. En aquellos delitos que son delitos, donde, por ejemplo, no hay una muerte, ni hay una violación en el medio, bueno, trabajemos para reincorporarlo socialmente. Ahí sí, salidas transitorias, la posibilidad de libertad asistida, etcétera. Pero en delitos donde hay una persona a la que se la condenó a la muerte, a la ausencia eterna, bueno, que las penas sean proporcionales a eso. Es decir, a una persona se la condena a 20 años, a los 10 años empiezan con salidas transitorias, mientras tanto el muerto está muerto para toda la vida. Entonces me parece que hay cuestiones que realmente tenemos que pensar con un criterio diferente. Ministro Gustavo Ferrari, muchísimas gracias por haber venido esta noche. Gracias por invitarme, siempre a disposición. Muy bien, ahí está. Bueno, muy bien, Fabián, ya volvemos. Tenemos un debate económico interesante con dos exministros de Economía de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis y Jorge Remes-Lenikov, y vamos a hablar con una de las principales dirigentes del sector sindical docente en la provincia de Buenos Aires, que es otro de los grandes temas abiertos. Hoy hubo novedades y todo eso nos va a contar Mirta Petrosini dentro de un ratito.